Bueno, buenas noches a todos. Vamos a ir comenzando con la clase de hoy del curso de MATLAB. Me confirman si me escuchan bien y si se puede ver mi pantalla, por favor. Sí se escucha y se ve también. Gracias. Entonces, hoy vamos a ver un poquito de interpolación y también vamos a empezar como a ver algunos fundamentos de programación en MATLAB para que ya con todo este conocimiento podamos hacer nuestros propios archivos para nuestras necesidades. Como les dije, tal vez tengan cálculos repetitivos o alguna ecuación que quieran programar en MATLAB para solo ejecutar ahí comando, y eso se puede hacer con las diferentes estructuras de control que vamos a ver. Les acabo de enviar la diapositiva de la semana pasada para que la revisen ahí también, y también en la anterior, de la semana 5, les puse ciertos ejercicios, pero no son tareas, solo son, si se fijaron, solo son como ejercicios de práctica para que practiquen eso de series, al menos series de Taylor, ya que series de Fourier es un poquito más complejo en el sentido de que tienen que ustedes crear el script o alterar los scripts que, bueno, ya hemos visto y que les he enviado hasta ahora en clase. ¿Alguien tiene alguna duda con esos temas anteriores? ¿O alguien que quiera comentar algo? Si pudo ejecutar los archivos que les he mandado, los han probado o nada. Pues yo he probado algunos y sí me han funcionado, solo que el contenido de la semana pasada no lo he podido revisar porque no he tenido tiempo. Ah, bueno, está bien. Lo importante es ahí que tratan de correr los archivos, ¿verdad? Les tienen que ejecutar ahí. No les debería tirar error porque es lo mismito que hemos trabajado en estas clases que quedan grabadas. Y bueno, ahí ya es a la curiosidad de ustedes, que ustedes miren esos archivos, ¿verdad? Y digan qué pasa si cambio aquí, qué pasa si cambio acá, o tal vez dicen, ay, si hago esto de otra forma, ¿verdad? Entonces, todo eso lo pueden hacer, ¿verdad? MATLAB. Creo que de esta semana que viene, que sería la clase 8, la siguiente, creo que, bueno, no sé todavía si solo vamos a tener la próxima clase, o sea, la del 1 de diciembre y ya terminamos el curso, o si tenemos hasta el 8 de diciembre clase. En todo caso, si tuviéramos el 8, creo que la dejaría, no sé, voluntaria la asistencia ahí. Sí, el que quiera, no va a ser obligatorio asistir para efectos de recibir el certificado del curso, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver un poquito de interpolación entonces. Medio se los había mencionado la clase pasada, pero ya no teníamos mucho tiempo y un poquito complejo esto de la interpolación en MATLAB, porque lo vamos a usar para básicamente como generar más puntos a partir de datos que ya tengamos. Generalmente, bueno, nosotros conocemos la interpolación de que, me hace falta este valor, o estoy buscando en una tabla algo y ocupo este valor, entonces, bueno, hacemos la interpolación lineal, ¿verdad? Que conocemos. Y con eso hallamos el valor que está como en medio, ¿verdad? Ya sea dos temperaturas, dos presiones, etcétera, lo que ustedes se imaginen. Pero en MATLAB podemos hacerlo entonces con estos comandos de aquí.
el comando interp1, que sería como para interpolación en una dimensión, que sería como la interpolación simple. Y también tenemos el comando interp2, que es para una interpolación en 2 dimensiones, o una interpolación doble, en todo caso. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de interpolación simple y un ejemplo de interpolación doble. ¿Y cómo es la sintaxis de esta función? Inter1. Abrimos la ayuda de MATLAB. Vamos a ver ahí cómo va la sintaxis. Y bueno, también, o sea, básicamente el resultado de esta función es un vector. Me dice aquí, PQ igual a inter1, X, V y XQ. ¿Qué dice? Interpola para hallar este vector BQ los valores de la siguiente función. B, que sea función de X, con los puntos de consulta o los puntos conocidos, XQ. Entonces, y tiene varias opciones ahí. Le podemos especificar entre comillas el tipo de interpolación que queremos. Linear, que sería la interpolación lineal, la que conocemos de toda la vida, ¿verdad? En ingeniería. Nearest sería como al valor más cercano. Next sería como al siguiente valor cercano, pues al neighbor más cercano. Igual previous. Esta también es spline, que bueno, los que ya llevaron análisis numérico, ingeniería, saben de qué estoy hablando. Sería una interpolación por splines cúbico. Y entre otras, ¿verdad? Porque hay otras aquí que la verdad yo desconozco. Pero bueno, esa sería como la sintaxis. Aquí tienen hay un ejemplo aquí que lo vamos a plantear aquí. Vamos a generar una curva senoidal, porque es seno. Suave, por decirlo así. Vamos a partir de puntos. No sería suave, sería aproximada, por decirlo así, o como más. No se mira tanto la curvatura, se mira más como cuadrada la gráfica. Y a partir de. Sí, creo que es así. No, así. Aproximada. Y a partir de esos datos, interpolar una curva más suavizada. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Primero voy a crear un vector X que vaya de 0 a 10. Luego Y va a ser función de ese vector X, entonces le voy a sacar el seno a ese Y
De hecho, incluso lo vamos a ejecutar aquí en la ventana de comandos, solo para que visualicen qué está pasando, ¿verdad? X igual a 10, pues me genera un vector ahí simple, ¿verdad? Que va de 0 a 10. Y luego seno de X me genera otro vector, ¿verdad? Y con los valores evaluados de X con el seno, ¿verdad? Luego entonces vamos a crear como otro X que sería como un X de interpolación, pongámosle XY, y ahí vamos a, no, aquí vamos a generar otro vector, pero que vaya con incrementos más pequeños. Este primero solo va de 0 a 10 de 1 en 1, y este va a ir de 0 a 10 de 0.25 en 0.25, o sea, tenemos un rango más amplio. Y ahora vamos a usar la sintaxis de interp1, vamos a interp1 para generar el vector y interpolado. Y entonces, ¿qué le metemos? Le metemos x. La que función de x es y, como ya les había mencionado, y los datos como de consulta o donde queremos interpolar serían x, y. Me parece que si hacemos todo esto y no le ponemos ahí el método de interpolación, creo que el default es el método lineal. Lo vamos a comprobar aquí. Me da este resultado, 41 elementos en este vector ya interpolado. Vamos a ver qué pasa si le pongo linear. Es exactamente el mismo resultado. Entonces, para tenerlo en cuenta, interp1 sin especificar. Interp1 sin especificar método, utiliza linear. Para que lo tengamos en cuenta, ¿verdad? Podemos hacer la comparación incluso con otros métodos, por ejemplo, en vez de linear, pongámosle spline, para que sea una interpolación por splines cúbicos. Parece que tiene los mismos valores, miren, 0, 21, 04. Ah, no, miren, cambian los valores. Se fijan, van cambiando. Tenemos estos aquí y aquí tenemos estos otros. Entonces, el método de interpolación importa. Aquí, pues, lo voy a dejar como lineal, el que está por default. Y entonces ustedes se preguntarán cuál es la diferencia. Vamos a ejecutar esto de nuevo en la línea de comando, pero lo vamos a ir ejecutando línea por línea. Esto me da un vector simple. Luego ese vector simple lo evalúo. Este y. Si yo graficara x y y, me daría este resultado. Se supone que es una función senoidal, pero miren, es lo que les digo, es una curva un poquito más cuadrada porque solo tenemos 11 datos. Datos de X versus Y. Entonces, obviamente, yo le doy a cualquier programa esto, pues me grafica los puntos y los une por líneas, ¿verdad? Sólidas. Ahora, siguiendo con el código, yo creo este.
vector xy, que va de 0 a 0.25, de 0 a 10, de 0.25 a 0.25. Y eso pues me da un vector relativamente grande. Ahora tiene 41 elementos. Entonces, ¿qué pasa si yo pusiera x, y versus y? Pues obviamente me tira error porque los vectores, miren, tienen que ser de la misma longitud. Y y, obviamente, solo tiene 11 elementos. Mientras que x, y tiene 41 elementos. Entonces yo quiero llenar los espacios para tener una curva mucho mejor. Entonces, ¿qué hago? Utilizo interp1 para obtener ese nuevo vector. Y si yo graficara x, y versus y, le voy a poner hold on. Pues me tiro una gráfica un poco más, se mira un poquito más sólida, pero veo un poquito más suavizada. Aunque aquí no noto la diferencia, la verdad. Pero para eso es, y ustedes se preguntarán la aplicación que le podemos dar así como para el sentido tradicional de interpolación. Yo aquí simplemente lo grafiqué para visualizar gráficamente. Pero, ¿qué es lo que nos genera esto? Un vector. ¿Y un vector qué es? Elementos. Cada elemento representa un dato o una medición. Entonces ya podemos obtener como las demás mediciones que hicieran falta para un conjunto de datos o que queremos generar nosotros, que no tenemos de otra que interpolarlos. ¿Tienen dudas con esta parte? ¿O algún comentario? No. Bueno, entonces vamos a terminar este ejercicio sencillo, así como lo estamos haciendo. De hecho, hasta le voy a poner incrementos más pequeños. Entonces, eso me debería generar una curva más suavizada que esta. Entonces, ahora lo que deberíamos hacer es graficarlo. Vamos a graficar x, y, luego con estos círculos, que serían los puntos originales, ¿verdad? O mi conjunto de datos. Y luego voy a graficar el resultado. Voy a ejecutar, tengo que guardarlo. Me daría este. Un vector de 401 elementos. Bueno, la verdad es que aquí tengo una limitante, porque ustedes preguntan, ¿y por qué sigue la gráfica ahí toda cuadrada? Pues es que yo no puedo generar fuera de los valores que ya están dados, ¿verdad? Entonces simplemente, miren, los valores en los círculos huecos son los valores originales con los que yo contaba. Luego, si ustedes pasan el mouse por encima de la gráfica, podrán ver la gran cantidad de puntos que hay, que serían como los valores generados. Entonces tenemos muchos más valores donde elegir, porque no es lo mismo que yo venga y tengo este punto aquí que es 0, 0 y este punto que es 1, 0.84, interpolar entre los dos valores para un valor de x, digamos, de 0.5, que venir y tener generados todos estos puntos
y a interpolar, digamos, entre dos valores más cercanos. Los que llevaron análisis numérico podrán acordarse de esa interpolación por splines cúbicos, ¿verdad? Que generalmente, bueno, la explican ahí gráficamente y cómo nos vamos acercando a un punto en la gráfica, ¿verdad? Para interpolarlo. Entonces, tenemos más variedad de puntos que generamos. Entonces, podríamos aplicar incluso otro ejemplo, digamos, porque estos son datos, o sea, esto es algo así. Pero qué tal si yo tuviera datos ahí ya de la vida real, ¿verdad? Por ejemplo, esos datos del NIST, que es para el metano. Tendría que copiarlos a un Excel. Incluso quería verlo de otra forma, pero no se puede. Entonces, la única limitante es que, obviamente, inter1, ¿qué pasa con inter1? Y tiene que ser igual, y tiene que ser una función de x. Porque, ¿qué tal si yo pusiera aquí otro vector que vaya de 10 a 20 y cambia aquí? Va a tirar error, creo, ¿o no? No, no me tira error. Pero lo que pasa es que vamos a ver qué es lo que pasa. Miren, ahora puse otro vector, ¿verdad? Solo para estar seguro aquí. Que tenga el mismo tamaño. Sí, tiene el mismo tamaño. Y luego los interpolo. Y lo grafico. Si yo corro esto así, pues obviamente no me tira ninguna relación, ¿verdad? Porque no hay relación entre X y Y, entonces la pone como lineal. Los puntos 0, 0. Bueno, mejor dicho, 0, 10, ¿verdad? Relación a X y Y, 0, 10, 11, 1, 1, 11, perdón. Y así. O sea, la relación 1, 1, 1, 11, 2, 12, 3, 13. ¿Y qué es eso? Pues una gráfica lineal sencilla, ¿verdad? Qué fácil hubiera puesto aquí spline. Lo corro. Pues el mismo resultado prácticamente, no hay relación ahí apreciable entre los dos vectores. Entonces ahí la restricción es que tenemos que ir a una relación de f de x. Pero ¿qué pasa si no la vemos en los puntos, en los datos? Bueno, tendríamos que aplicar un modelo matemático. Podríamos tener un polinomio o un ajuste polinómico, que eso lo vimos en la clase pasada. De hecho, vamos a poder ponerlo en práctica ahorita. Aquí voy a poner seno de x para dejarlo todo como está. Y pues miren, aquí hay una gran cantidad de puntos. Entonces, ahora lo único que quiero hacer aquí en esta página, quiero copiar estos datos. Voy a copiar un archivo de Excel.
Y esos son los datos que me interesan, CP de gas y temperatura en Kelvin. Entonces tenemos mediciones del calor específico de esta sustancia, que es metano, a diferentes temperaturas. Obviamente, esto no podemos ver la relación a simple vista, ¿verdad? En Excel lo que vamos a hacer es generar una regresión, ¿verdad?, polinómica, y encontrar ahí la ecuación, ¿verdad?, que se ajuste mejor a esos datos. Vamos a hacer eso, pero de forma equivalente en MATLAB, auxiliándonos del conocimiento de la clase pasada. Entonces, ¿qué es lo que hago? Simplemente este archivo lo voy a guardar aquí. Vamos a poner ejemplo 2, semana, ejemplo 2. Luego, entonces, lo voy a subir aquí. Porque como les había mencionado, al menos en MATLAB Online, tengo que subir todos los archivos que yo ocupe en cuanto a datos, ¿verdad? O otros scripts de MATLAB. Tengo que subirlos aquí a mi MATLAB Drive. Si yo tuviera MATLAB en esta computadora, pues simplemente utilizo siempre el comando read matrix para leer los valores, ¿verdad? Pero no le pongo, bueno, le pongo el nombre del archivo, pero tengo que poner la ruta de este. Entonces, creo que, a ver si me deja guardarlo. Y listo, ya se subió. Ejemplo 2. Entonces puedo venir aquí. Y solo me voy a fijar. Aquí los datos empiezan desde la fila 2 hasta la fila 32. Entonces, vamos a poner temperatura aquí arriba. Ejemplo 2. Interpolación. A partir de datos recopilados. De fuente bibliográfica, en este caso mi fuente bibliográfica, en archivo. Entonces vamos a hacer read matrix de ejemplo 2. Y vamos a ir desde, le ponemos range. Y vamos a ir desde la fila 2 en la columna 1 hasta la fila 32 en la columna 1. De hecho, por si las dudas, lo voy a ejecutar aquí abajo. Pues estos son los datos de temperatura que tenemos. No, perdón, son los datos de CP. Cambia la cosa entonces. CP. Entonces, este es CP. Luego, temperatura va a ser igual lo mismo, read matrix. De hecho, solo puedo
copiar y cambiar los valores, ¿verdad? Y ahora va a ser de la fila 2 de la columna 2 a la fila 32 de la columna 2. Oh, no, me equivoqué aquí. CP. Ah, aquí estamos bien. Ahora T. No sé por qué me salen esto. Ah, bueno. El formato está algo raro, pero son estos números decimales de aquí multiplicados por 1000. Entonces aquí el último valor es 3000. Pero sí, tendríamos esos valores aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer después? De hecho, los voy a dejar ahí que se miren. Luego entonces voy a decir que CP va a ser igual a CP2 o interpolado. Bueno, no es interpolado, sería como el ajuste. Pongámosle CP fit para decir que es el ajuste. Va a ser igual a polyfit en X tendría que ir T y en Y tendría que ir CP, que es lo que ando buscando. Y le vamos a dar un ajuste de grado 3. La verdad no sé cómo va, pero podremos poner. Me lo estoy inventando eso de que puede ser grado 3. Vamos a ponerle grado 5. Démoslo en grado 3. Luego, entonces, ponerle como temperatura ajustada, va a ser igual a un espacio lineal que va de 100 a 3000 Kelvin. Y con eso vamos a poner un CP2 igual a Bolivar de CP free y la temperatura está fija. Ahora vamos a graficar temperatura, CP. Vamos a poner como los puntos. Esto de aquí es simplemente para marker size, es una opción que cambia como el tamaño de los marcadores de puntos. O sea, esos círculos vacíos van a tener un tamaño mayor ahora. Eso lo hago para que se miren mejor. Luego vamos a graficar fit con CP2. Entonces, veamos qué pasa.
los dos. Miren, se miran más grandes los circulitos, ¿verdad? Y este sería como la línea anaranjada, pues es el ajuste polinómico. La primera gráfica. Datos del list. La segunda gráfica sería usted por no. Y esta la puedo mover por cualquier lado del gráfico, pero esto es parecido a un ejemplo que hicimos la semana pasada, ¿sí? Recuerdan. Ahora vamos a añadirle eso de la interpolación para obtener más datos. Entonces, aquí yo tengo mis datos experimentales. Aquí tengo como mi temperatura ajustada. De hecho, aquí lo voy a poner punto y coma para que no me reproduzca todo este montón de valores. Y viene la interpolación, entonces. Si bien ya tengo mis datos experimentales, que los saqué de este archivo de Excel, luego entonces tendría que poner otro vector o una temperatura interpolada, por decirlo así, que va a ser, si va de 100 a 3000, pongámosle que va de 100, incrementos de 0.1, 3000. Obviamente no voy a poner todo ese montón de valores. Y vamos a decir que CP interpolado es inter1 de X, que X en este caso sería T. Mi relación, aquí está el por qué hicimos estas líneas de código antes, como les dije. Yo no puedo ver a simple vista la relación de estos datos, temperatura versus CP. Y la restricción que me da esta función inter1 es que yo pongo datos de variable independiente, es decir, yo asigno valores a t, x tiempo, como quieran llamarle, dependiendo de lo que estemos analizando. Y luego tengo que meterle datos que tengan una relación directa, es decir, sean función de la variable independiente. Yo, ¿para qué le meto datos de t, de tiempo, temperatura, posición x? Los voy a evaluar en una función. Entonces yo aquí no voy a meter CP, como algunos pensarían, sino que metería CP2, que sería el valor, el polinomio evaluado. O mejor dicho, no, mejor sería este, polyfit. Sin embargo, hay algo. Por eso lo vamos a ir ejecutando parte por parte. Ya va. Miren qué pasa con CPFIT. Me da los coeficientes del polinomio de forma canónica. Era un polinomio de grado 3 el que yo pedí. Entonces me dio 0x a la 3 menos 0x a la 2 o t a la 2, si prefieren. Y estos dos valores. ¿Qué pasa? Yo no puedo poner esto como una función aquí. Lo puedo poner, digamos, si yo hago esto. Aunque no estoy seguro si será posible porque al final esto que me da una expresión simbólica.
Y aquí no estoy hablando de expresiones simbólicas, son datos numéricos. Si lo pueden ver aquí en este primer ejemplo, sí, yo genero el vector 0 a 10 y después Y lo evalúo con ese vector. Entonces, el seno de ese vector genera un vector con los mismos valores. Que este tiene 11 elementos, este va a tener 11 elementos también. Entonces, tenemos esa complicación ahí. Vamos a ver cómo la podemos remediar. Esto es polifil. Luego, CP2 sería polival. Pero polival, bueno, de hecho polival puede servir, porque recordando polival, ¿qué es lo que hace esta función? Simplemente me evalúa el polinomio para darme valores numéricos. Entonces el resultado de esto debería ser un vector también. Bueno, aquí falta esto. Me comí el argumento. Y sí, debería darme valores de vectores. Entonces ya con eso creo que yo podría introducir CP2 a mi función interpoladora. Y luego, eso lo voy a evaluar con los datos TI. De hecho, esto lo voy a borrar ahorita. Vamos a borrar la pantalla. Y bueno, ejecutando esto, simplemente tenemos el gráfico, ¿verdad? Si yo le añado estas dos líneas de código, y bueno, también les puedo graficar estas. Y puedo poner plot de temperatura interpolada versus CP interpolada. Creo que la voy a hacer en una ventana aparte. Entonces por eso le agrego figure, porque figure lo que hace es que me abre una nueva ventana de gráfico. Si se fijan. Entonces, vamos a ver. Aquí hay un error. El error tiene que ser que tienen que ser del mismo tamaño los vectores. Volvamos aquí. CP2, ¿qué tamaño tendrá? Sí, ese es el problema. T y CP2 no tienen el mismo tamaño. Entonces, ¿cómo podría asegurar yo que tengan el mismo tamaño? Vamos a ver. T tiene un tamaño de 31. Entonces ahora yo hago esto. Y entonces CP2 tiene un tamaño de 100. La diferencia es obvia. Pero eso puede ser por esto de aquí. Por cómo definir mi espacio lineal. Eso me lo da en 100 divisiones. Vamos a ver si le puedo poner alguna restricción a este linspace. Miren, sí le puedo poner n puntos. Entonces aquí se soluciona simplemente poniéndole que me dé esos puntos. ¿Entendieron lo que hice? ¿Ocupan que vuelva
a explicar algo. ¿O todo bien? Todo bien. Bueno, entonces, recapitulando un poquito, ¿qué hacemos? Sí, solo eso le iba a pedir, que si podía darle como un repasito, así rapidito. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Sacamos de una página datos, ¿verdad? Lo pusimos en Excel, ¿verdad? Y lo subimos a MATLAB Drive para poder manipularlo en un script. Extraigo los datos con el comando read matrix, que ya lo vimos. Igual están las diapositivas y las clases grabadas, ¿verdad? Y leemos los datos para tener CP y temperatura. Luego hacemos un ajuste polinómico con polyfit, que polyfit lo que me retorna, como pudieron ver, es un vector con los coeficientes del polinomio en su forma canónica, decreciente. Es decir, el primer coeficiente que salga en ese vector corresponde al término de enésimo grado, ¿verdad? Que en este caso sería de grado 3, porque yo le puse grado 3. ¿Por qué le puse grado 3? Pues no sé a ciencia cierta cómo va el polinomio. Entonces, es una suposición esto. Igual hay manera de comprobarlo, como ustedes recuerdan, si estuviéramos trabajando en Excel, o como para saber si mi suposición del ajuste polinómico es correcto, bueno, están las medidas estadísticas, ¿verdad? Está el coeficiente de correlación, está también el valor de error de la raíz cuadrática media, algo así, que es este famoso RMS, ¿verdad? Pero bueno, lo ajustamos, ¿verdad? Entonces, el resultado va a ser un vector. Ese vector, después hago esta t-fit, que hago linspace, un espacio lineal que va de 100 Kelvin a 3000 Kelvin. ¿Por qué de 100 a 3000? Pues me fijo en mis valores de la variable independiente, que la variable independiente en este caso es t, o si quieren verlo como x y y, x es t, y el valor menor de x en este dato es 100, mientras que el valor mayor es 3000. ¿Y qué es lo que hace el linspace? Me genera un vector que va de estos valores, pero están equitativamente distribuidos. Por default me lo dejó en 100 valores, pero yo quiero que tenga length de t, la longitud de t. ¿Por qué? Porque eso me va a servir para después interpolar. Y sabemos que para este comando inter1 y polyfit, los vectores x y y que le entran tienen que ser del mismo tamaño. Por eso hago esta salvedad aquí. No la había hecho, por eso hasta aquí se ejecutaba todo bien, pero después, cuando yo ejecuto inter1, no me tiraba error, porque me dice, obviamente, estos dos vectores de aquí no son del mismo tamaño. Entonces, eso lo hago para tener valores distribuidos equitativamente entre el valor mínimo y el valor máximo de mis datos. Y como quiero que tenga la misma cantidad de elementos para después usar inter1, por eso les especifico que quiero n elementos. N en este caso es longitud de t, que longitud de t eran 32 elementos. Y yo pude haber puesto 32 aquí, pero si no lo supiera o quiero automatizar más este script, entonces yo simplemente le digo, sáquele cuántos elementos tiene este vector de aquí arriba y entonces deme un espacio lineal que vaya de 100 a 3000 con esa cantidad de elementos. Recordemos que el resultado de esto es un número. Luego entonces hago polyval para evaluar
el polinomio que yo encontré, que es el ajuste o la función que me va a generar esos datos. ¿Y esto para qué lo evalúo? Para después poder graficarlo y visualizar cómo va ese ajuste lineal. Bueno, no es lineal, polinómico, perdón. Y luego aquí es simplemente graficar la función suavizada para ver cómo va y compararlo. Luego entonces vengo yo y quiero interpolar estos datos de aquí. Para interpolar, yo tener más mediciones. Digamos, yo aquí tengo T100 y T200 Kelvin, pero yo quiero tal vez tener los valores de CP que vayan en 101, 110, 115, 150. Entonces, para eso me sirve la interpolación. Tengo más datos. Y entonces lo que hago es que creo un T de interpolación que me vaya desde el valor mínimo de mi dato hasta el valor máximo con más exactitud, porque como lo vemos aquí en los datos crudos, T va aumentando como de 100 en 100, a excepción de este valor que es la temperatura ambiente, 298, que es 25 Celsius. Pero si fijan, va de 100 en 100. De hecho, aquí lo voy a dejar incluso de 1 en 1 mejor. Me parece un poco exagerado de 0.1. Obviamente la exactitud depende del contexto en el que esté trabajando. Pero yo quiero los datos de 1 en 1 de 100 a 3000. Luego entonces, esto me va a generar un vector interpolado de datos, al cual yo le voy a introducir T, que son los datos que extraje de mi Excel, CP2, que serían los datos evaluados de mi ajuste polinómico, y quiero que me los interpole para estos datos de aquí, que van de 100 a 3000 de 1 en 1. Y luego quiero que me los grafique. ¿Necesitan que vuelva a explicar algo más o está claro? Sí, ya comprendí. La parte de figura, de ese comando de figura que dijo que era. Este figure lo único que hace es abrir una nueva ventana de gráficos vacía. Mira, yo lo voy a ejecutar aquí en el ventana de comandos y automáticamente ya me crea una nueva ventana. Esto lo hice nada más para que no me interfiriera con los gráficos que ya tenía aquí, porque no se iba a distinguir. Entonces, por eso la pongo. Ah, ok. Gracias. Listo, entonces vamos a ejecutarlo ahora, a ver si no nos tira error. Y en efecto, pues, en la figura 1 podemos apreciar todo lo que hicimos hasta la línea 15 de código. Que esto simplemente, como les digo, es necesario hacerlo para obtener una relación o una función que me mire estos datos de Y o CP en función de X o T, que es temperatura. Porque, ¿qué les dije al principio? Interpolación simple. Simplemente tengo que darle datos que quiero evaluar y la función donde evalúo esos datos. Entonces aquí la relación tiene que ser directa. No simplemente le puedo poner datos de una tabla, porque así me generaría una recta lineal que no representa los datos. Y miren, aquí ya hago la interpolación. Y se abre aquí la gráfica, que sería la gráfica suavizada. Aquí hay un salto, entonces aquí hace falta, tal vez no hay bastante exactitud en la interpolación, si se fijan. Pero ustedes pueden ver en la gráfica esta, tengo una infinidad de puntos. De hecho, por eso intencionalmente había dejado sin punto y coma el comando inter1. Recordemos que el resultado de esta función, un vector, que es el vector que pueden ver en pantalla, que tiene 2091 elementos. Son bastantes. elementos. ¿Y cómo van esos elementos? Miren,
está haciendo como mediciones del primer valor, que sería el valor de CP, es 26 punto esto, y va subiendo los valores de CP. Pero respecto a qué valores, el último valor es 112.1404 de CP. Ese debería corresponder al valor de 3000 Kelvin. Veamos en los datos originales. El último valor es 113.55 para 3000 Kelvin. Entonces, tenemos valores anteriores que pueden ser usados. Solo vamos a ver TI. Miren, va a 3000, pero va de uno en uno. 2997, 98, 99, 3000. Entonces vaya para 3000. El valor interpolado sería aquel que vimos, pero para 2099 sería el siguiente. Solo que obviamente esos valores así son un poco difíciles de visualizar tal como están, porque miren, tengo que estarle subiendo la ruedita del mouse para ver 2901 valores. Obviamente no lo voy a hacer, por eso es que mejor lo grafico. Pero si en todo caso quisiera convertir esto a valores legibles en una tabla, me imagino que hay una función en MATLAB que lo hace. De hecho, creo que la tenía por aquí, solo tengo un momentito. Sería una función que me permita introducir vectores columnas hacia una tabla. Entonces, lo que podemos hacer es usar el comando table y le vamos a poner T interpolado y CP interpolado para verlo de una manera más legible. Siempre son, miren, 2901 datos, pero en una tabla simplemente se vuelve algo sencillo de buscar en la tabla. Que bueno, si ya después lo queremos aplicar en otro script, esto simplemente usamos read matrix para buscar datos en tablas, para extraer datos, mejor dicho. Aunque la tabla, ¿dónde está la tabla aquí para visualizar? Por alguna razón no veo la tabla, pero sí dice que está creada aquí, pues, y sale, miren, aquí abajo sale TI, solo que 2901 valor es double. Double es una forma, bueno, es un tipo de dato de MATLAB, que ya les había explicado que era. Básicamente son decimales. Pero yo quiero visualizar. Tal vez si lo almaceno en una variable. O tal vez con cell to table. Vamos a ver algún ejemplo sencillo. A es igual a 1, 2, 3. B es igual a 5, 6, 7. Y ahora quiero que X sea una tabla de A y B. La tira. Entonces, ¿por qué no me lo tira cuando yo digo esto? Lo que yo podría decir es que tal vez son muchos valores y llena la memoria si lo visualiza. Entonces debería haber otra forma.
Vamos a ver. Vamos a ver. Array to table es otro comando que creo que podría funcionar, pero no estoy seguro, entonces por eso estoy haciendo la ayuda. Array to table convierte el arreglo M por N, o sea, una matriz, a una tabla de M por N. Vamos a ver otro que podría funcionar, creo que es cell to table, pero este es para celdas, o sea, estamos hablando de archivos en Excel. También existe help struct. Table. Es para estructuras. Bueno, vamos a ver. X igual a esta tabla. Entonces, size X debería ser un arreglo. Sí. Lo que estoy haciendo ahorita simplemente es como para a todo esto agregarle una forma de ver estos datos interpolados de una manera legible, porque en la gráfica se miran, ¿verdad? Yo puedo ir moviendo el cursor y ver la cantidad de datos, pero ¿qué tal si yo lo quiero en una tabla para poder manipularlos? Para poder buscar en esa tabla, así como dice Read Matrix, y extraerlo, ¿verdad? Para cálculos, algo así. Entonces, un poquito complicado, pero en sí el ejemplo de interpolación sería esto hasta la línea 21, que ya lo expliqué, ¿verdad? Recapitulamos incluso, pero sí me interesaría saber cómo convertir eso a una tabla. Se supone que con table lo pude haber hecho, pero la cosa es que no lo... Yo abajo lo podemos poner incluso. Table de temperatura interpolada versus temperatura CP interpolada. Y vamos a borrar todo esto, no nos sirve. Vamos a quitar estas figuras. Y ejecutemos entonces. Vamos a ver X de 1. No. Miren, yo puedo buscar en X como filas y columnas. Entonces, podríamos poner la segunda fila, el valor de CPI. Pongo la fila, el número de fila y la variable. Tira error también. Algo raro ahí. No sé si porque son 2901 filas, perdón, las que tendría la tabla esta. Y 2 columnas, perdón. O alguna opción de formato tal vez, pero en teoría sí debería ser para que nosotros podamos buscar en una tabla. Lo voy a investigar, creo que eso ya lo podremos ver la siguiente semana, porque si me pongo ahorita no terminamos. Tendría que investigarlo bien para juntar la diapositiva o explicarlo la otra semana. Pero
a grandes rasgos, así está claro todo eso de la interpolación, aunque solo lo podamos ver de manera gráfica por ahora, ¿verdad? Sí, ingeniero. Listo. Entonces ahora vamos a ver un ejemplo sencillo de interpolación doble. Entonces, ejemplo 3. Interpolación doble. Y bueno, aquí vamos a tener un ejemplo bien sencillo porque generalmente la interpolación doble es un poco más complicada. Solo vamos a poner aquí te ayuda el comando inter2. Y bueno, tiene la sintaxis. Va a ser un vector que va a ser el interpolado. Le vamos a meter x. Me dicen que x, bueno, este comando interpola para encontrar BQ, un vector, los valores de una función de dos variables. Ahí está la cosa. B es una función de dos variables. Ahora no va a ser f de x, sino que va a ser f de x, y. Y obviamente, como depende de dos variables, también tengo que especificar dos conjuntos de datos. El ejemplo que se me viene a la mente, que es clásico, al menos en ingeniería química para interpolación doble, es el de estas tablas de aquí. Los que ya llevaron termo 2, pues sabrán de estas tablas, ¿verdad? La correlación esta de Lee-Kessler, que es lo que dice esta correlación. No se mira muy bien aquí. Aquí sí se mira mejor. Pues esta correlación de Lee-Kessler sirve para hallar un valor de Z, que este valor de Z corrige la ecuación del gas ideal con un factor de compresibilidad, que sería un dato más realista para la relación presión-volumen-temperatura de un fluido. Pero ¿qué pasa? A esta tabla se le entra con dos valores, un valor de presión reducida y un valor de temperatura reducida. Pero entonces, vaya, ¿qué tal? Ustedes ven los valores aquí, 0.01, 0.05, pero ¿qué tal si yo le entro con un valor de presión reducida 0.02 y un valor de temperatura reducida de 0.32? No existen los datos, ¿verdad? Entonces tengo que hacer una interpolación en dos variables. Interpolo para temperatura reducida y para presión reducida para cuadrar el dato que quiero. Esto, pues obviamente solo para visualizar, ¿verdad? Un ejemplo que se me vino a la mente ahorita. O sea, imagínense que tengan una tabla así. ¿Cómo interpolo ahí? Ya es una interpolación en dos dimensiones, o interpolación de dos variables. Entonces, no vamos a hacer algo así. Se podría, si yo extrajera los datos de esta tabla, que una opción sería como copiarlo y pegarlo, ¿verdad? En Excel, ¿verdad? Aunque sería un poquito tedioso. Otra opción más avanzada, que la verdad yo no conozco, pero MATLAB, o sea, sus capacidades son muy amplias, sería como hacer un reconocimiento de la imagen, que yo le tomara captura de pantalla a esta tabla, ¿verdad? Y después MATLAB ahí procesara esa imagen, porque MATLAB también, sépanlo, tiene una biblioteca de procesamiento de imágenes, así como de muchas otras funcionalidades que nosotros no vamos a ver, porque es muy amplio y el tiempo no alcanza, y además tampoco yo no he manipulado esas librerías, pero quien tenga el espíritu de aprender, pues podría meterse de rollo, ¿verdad? Pero hay varias formas de extraer datos, es lo que les quiero decir. Nosotros solo conocemos una en este curso, que es Read Matrix, a partir de archivos de Excel. Entonces vamos a hacer
un ejemplo sencillo para que visualicen esta interpolación doble, que sería, digamos que tenemos estos datos. Dados los siguientes datos, conjuntos de datos, ¿no? De datos de empleados de una compañía. Entonces vamos a ponerlos aquí ya en notación de vectores, ¿verdad? Vamos a tener años. No reconoce la año. De modo, años, que va a ser un vector que vaya de 1950 hasta 1990, pero que vaya en intervalos de 5 años. De hecho, solo quiero, por curiosidad, saber cuántos elementos tendría esto. No tiene muchos. 10 años, menos. Pongámosle, sí, en 5 está bien. Cada 5 años estamos viendo esta base de datos de los empleados. Vamos a ponerle otro vector que se llame servicio, que sería como cuántos años tiene de trabajar en la compañía el empleado. Que va de 10, en incrementos de 10 hasta 30. Obviamente no dan los corchetes, pero 10, 20, 30 años. Entonces aquí ya vamos viendo, ¿qué tal si yo quiero ver el rendimiento de algún empleado cuando tuvo 15 años de antigüedad? Ahí es donde viene la interpolación. ¿Y qué tal si no lo quiero ver en el año, pongámoslo en 10? No lo quiero ver ni en el año 1950 ni en el año 1960. ¿Qué tal si lo quiero ver en el año 1955? Y ahora vamos a poner aquí salarios. Que bueno, me lo puedo inventar. Están en dólares, digamos. 150.697. Pongámosle varios ahí. Y los últimos, 249.633. Vamos a ver si esto me lo reconoce así. Bueno, pongámoslo aquí nada más para verlo. Ejemplo 3, semana 7. Sí, sí funciona. Si se fijan, fíjense cómo lo introduje aquí este vector o matriz salarios. Puse esto y luego puse Enter y me abrió una nueva línea y ya automáticamente el programa lo interpreta como que cada línea es una nueva fila donde va introduciendo datos. ¿Cuál es la forma también? Otra forma que conocemos, simplemente, estos son los tres de la primera fila, para cambiar a la siguiente fila, uso punto y coma. Pero esta también es una opción válida para hacer. Entonces aquí esto es años
No es de servicio, esos son años, nada más. Años de servicio. Y este de aquí es salario de los empleados. Entonces, se quiere determinar el salario ganado por un empleado. Bueno, el salario ganado en $1,975 por un empleado con 15 años de antigüedad. No hallo la dirección. Bueno, ustedes ya saben. Entonces, esto es bien sencillo el ejemplo, la verdad. No es tan... vamos a ponerle salario 1, pongamos. Y entonces va a ser interp2 de servicio, años de servicio, años. Tenemos aquí X y Y. Luego salarios. Y aquí le ponemos el valor. 15,1975. Entonces, si se fijan, salario 1 siempre va a ser un vector, una matriz, pero simplemente es una matriz de 1 por 1. Un solo elemento andamos buscando. Lo mismo se puede hacer aquí si andamos buscando un elemento en particular, pero hay que recordar que para hacer eso, las matrices tienen que tener casi el mismo tamaño. El mismo tamaño, mejor dicho. Solo vamos a volver a poner. Bueno, de hecho es un escalar, dice. BQ es un escalar. Una función B con los puntos, bueno, las matrices X y Y especifican los puntos sobre los datos de V, que sería la función, son dados. Entonces aquí hay una diferencia muy importante. Si se fijan, en interp1 yo les dije que aquí esto es X y esto de aquí es f de X. Es decir que tiene que haber una relación establecida por una función matemática. Mientras que aquí, para interp2, tengo que especificar las matrices con las que se correlaciona este vector. O sea, ya puedo poner matrices y no simplemente que esto es XY, pero esto no necesariamente es f de XY, simplemente está relacionado. ¿Notan la diferencia? ¿O cómo que lo vuelvo a explicar? De mi parte está bien, Hector. Ok. Si nadie más tiene dudas, vamos a seguir entonces. Y entonces esto nos daría una matriz 1 por 1, un dato puntual. Es lo que les estoy pidiendo aquí. Entonces, si yo lo ejecuto,
me tiré el valor ya que sería 190 punto y algo. Lo estoy interpolando, ¿por qué? Porque ¿qué tal si estos años es que el reporte se realiza cada 10 años? Entonces no es como que doy como los totales. Pero si yo quiero un tema específico tendría que interpolarlo. Por eso es que hacemos esto. ¿Les queda claro el ejemplo o no? Sí. Ok. Entonces, creo que nos quedaríamos aquí por hoy porque, como les dije, quería empezar ahí otro tema, pero me dejó con la intriga eso de cómo manipular esos vectores columna monstruosos, ¿verdad? Para pasarlos a una tabla o a un archivo en Excel, ¿verdad? Donde se puedan buscar tranquilamente, ¿verdad? Entonces, y bueno, si empezara el otro tema, que sería como ya el último, que sería como programación o fundamentos de programación en MATLAB, o sea, ver las estructuras de control, sentencias condicionales, quedaría medio palo. Entonces, aquí simplemente estoy tomando captura ya para la asistencia, ¿verdad? Solo quedaría asignada una tarea, ¿verdad? Una tarea más. No, ahorita ya no hay tiempo de una tarea más. En esta presentación de esta semana sí le voy a poner unos ejercicios, pero o sea, son de práctica, para que los hagan ustedes ahí con su tiempo, cuando puedan, cuando quieran, ¿verdad? Porque ya la verdad no hay tiempo ni para dejar una tarea, porque yo sé que ustedes ya tienen exámenes, ¿verdad? Y también no me va a quedar tiempo a mí como de revisarlas todas, ¿verdad? Entonces, ya si ustedes miran, por ejemplo, las diapositivas de la semana 5, ahí al final dice ejercicios de práctica, tal vez en esta miren también otros ejercicios de práctica, es para el interés de ustedes y el tiempo de ustedes, ¿verdad? Que los practiquen ahí como para aplicar el conocimiento aprendido. Pero no son así obligatorias de que las voy a revisar y les asigno un puntaje. Entonces, gracias, señor. con esto, sí, a la orden. Entonces ya con esto terminamos. Que pasen buenas noches y que tengan feliz fin de semana. Gracias, igual, ingeniero. Gracias, buenas noches.